y a partir de la facultad y a partir de la secretaría. Y pues muchísimas gracias a las participantes que tenemos aquí también, unas bellezas y preciosidades, a las que agradezco mucho que estén con nosotras. Me voy entonces a permitir leer sus fichas curriculares para que comencemos. Y por supuesto a los asistentes y a las asistentes y a les asistentes, cualquier comentario que quieran hacer, pueden ponerlo en el chat. Estoy aquí constantemente, me vuelvo un poco loca, pero estoy aquí constantemente viendo el chat. Buenas tardes. Jocelyn nos saluda, hola. Sujei nos saluda también. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar. Entonces tenemos aquí a Vania. Vania Celia Montes Camarena es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana y concluyó sus estudios en la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas de la misma universidad. Ha sido representante del sector académico en el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación y la Violencia en Michoacán, activista de derechos humanos y docente. Colaboró para OEM, Organización Editorial Mexicana, como jefa de información en El Sol de Morelia y en El Sol de Zamora hasta 2018, y desde entonces ha sido jefa de opinión en el medio de comunicación digital chagunga.com. Aurora Monge Aguilar estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Michoacana. Actualmente estudia la Ingeniería en Diseño y Moda Industrial en la UTM, coordinadora de RemiTrans, Red Michoacana para Personas Trans, de 2018 a 2019. Ha sido parte de los procesos de legislación de los derechos de las personas trans en Michoacán, como el trámite de cambio de género y nombre por identidad de género y los protocolos de atención del INE. En el presente dirige a la colectiva Disidentes de Género. Eunice Yanín Huerta Arroyo, egresada de la licenciatura en Traducción por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, y del Programa Institucional en Maestría de Filosofía de la Cultura por la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. Actualmente labora como docente de los idiomas inglés, alemán y francés. Fundadora de Trujimané, proyecto de servicios de traducción, interpretación, un espacio de creación, transformación y resistencia que aboga por el uso de un lenguaje integral, tanto incluyente como no binario, orientado a las áreas de ciencias sociales, humanidades y temas de diversidad. Sus enfoques de investigación e interés van hacia temas como la traducción filosófica, la filosofía de la traducción en humanidades, la traducción académica, género y traducción, género y lenguaje. Dalia Villegas Moreno es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas con terminal en Estudios Lingüísticos, con una investigación sobre la criminalización mediática de la protesta social a través del discurso, adscrita al Programa Institucional de Maestría en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana, con una investigación sobre actos de habla en el poder público. Experiencia periodística de 2011 a 2021 en medios impresos y digitales. De 2014 a 2017, reportera freelance para la agencia alemana de prensa Deutsche Presse Agentur, DPA, con entregas periódicas de trabajos de investigación sobre temas de política, seguridad y sociedad en general. Participación en el taller Lenguaje Incluyente y No Sexista en los Medios de Comunicación en 2017. En 2016, reconocida por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, por su cobertura periodística ante la sequía de la cuenca del Bajío Balsas. Pues muchísimas gracias. Como ven, ahora nos vamos a poner muy políticas, muy lingüísticas, ¿sí? Quiero decir que ayer tuvimos la mesa de lingüística y en esta mesa, pues se llegó, pues no quiero decir a conclusiones, pero se hicieron reflexiones muy fuertes, muy bonitas y con personas como con muchísima capacidad. Y yo quiero decir que las personas que tenemos aquí invitadas ahora también la tienen, no hay ninguna de ellas que no esté metida, empapada en la cuestión lingüística, pero además en la cuestión del activismo, que ayer se retomó un poco, ¿no? Una chica, Azucena, que de repente echó todo un speech así maravilloso, que yo le super aplaudía y prendía yo foquitos atrás, ¿no? Entonces, retomemos y empecemos con estas preguntas.
lo primero que yo quiero preguntar es, y lo preguntaba por ahí Sujei hace rato, ¿no? ¿Qué vamos a visibilizar? Vamos a visibilizar no, Juan Ortega, si eres Juan el que conozco, por favor dime, sí quedó grabada, quedó mal grabada, porque no tenemos, se cayó algo en Classroom y no podemos grabar desde aquí, pero estoy grabando con un programa externo, entonces no quedó muy bien grabada, pero sí queda constancia, ya denme chancecito, y para el fin de semana la subo a alguna plataforma, ya sea YouTube o Facebook, tengo que investigar bien cómo hacerle y qué nos conviene más, y por supuesto que aquí estaremos subiendo esto. Muy bien, entonces, la primera pregunta que les quiero hacer, y que tocaba un poquito Sujei hace un momento, es ¿qué es lo que queremos visualizar cuando estamos usando lenguaje incluyente o inclusivo? Que para muchas personas es lo mismo y para otras no del todo. Entonces, Aurora, ¿qué nos puedes decir? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, respondiendo a la pregunta, sobre todo, depende desde la vivencia que tú llevas. Yo creo que mm, el lenguaje es muy, muy cambiante, obviamente, y voy a partir como con algo muy, muy sencillo, ¿no? La palabra marica es, pues es peyorativa, ¿no? Pero en ciertos contextos, pues las personas se han reapropiado esta palabra, ¿no? Y no alcanza el concepto de gay hasta allá. Es un concepto, puede ser muy occidental, es un concepto blanco, y que ni siquiera creció aquí en México, no nació aquí en México ese concepto, maricacito, ¿no? Entonces, todo, todo depende de la vivencia, ¿no? La importancia. Creo que si partimos de ahí, en lo más general, como lo más básico, de que no porque no te represente, significa que no haya quien lo represente. El lenguaje incluyente, sobre todo, se ha utilizado en las comunidades LGBT, sobre todo para las personas no binarias, y también como pues este atajo para englobar a todas las personas, sin usar marcas más binarias, la marca binaria de femenino y masculino, y que pues bueno, siendo realistas, para mí pasa como que tan grave el asunto no lo es. Y digo como la incógnita de por qué a las personas les cuesta esto, ¿no? Creo que en parte el rechazo a esta propuesta de cambio lingüístico, pues viene es a la par con el rechazo a las personas. Entonces, creo que podemos empezar de ahí. Esas son como las principales diferencias entre las personas que sí están a favor y las que están en contra, de que todo es una cuestión como de empatía, como en la parte más básica. Podemos hablar de todo la cuestión, pues sí, lingüística, de que el lenguaje evoluciona, de que el lenguaje cambia, pero pues bueno, no pude ver la charla de ayer, pero pensé que se habló en parte, o se pudo haber mencionado, y que no hace falta, que como lingüistas lo sabemos, ¿no? Como lingüistas sabemos que el lenguaje es así, que muta y que no lo hace la academia, que el lenguaje no lo hace las instituciones, lo hacen las personas en contextos diferentes y que no necesariamente se tiene que instaurar, ¿no? Que si somos realistas, ¿qué va a pasar si se instaura o no por la Real Academia, ¿no? Yo pienso, la gente va a seguir hablando como quiere. Va a decir marica si quiere, por mucho que le enseñes que se dice gay, ¿no? Que son cuestiones morales, son cuestiones éticas, de acuerdo al lugar en el que estás, de acuerdo en qué tan lejos estés del concepto gay, del concepto que de entrada es el concepto que nos dan los medios, el concepto que nos ha dado la televisión, porque no ignoremos toda esa parte, o sea, todo este brebaje cultural que tenemos nos hace percibir a las comunidades queer, a las personas que son sexualmente diversas, pues de formas muy específicas, la cultura misma que tenemos. Entonces, pues
es lo mismo, o sea, yo creo que va a la par, va a la par. Si las personas fueran como más apegadas a una experiencia como de conocer a una persona no binaria, pues podría cambiar esa perspectiva. Quiero pensar. Entonces, ¿alguien quería decir algo? Ok, perfecto. Ah, pues eh, vamos a empezar de eso, ¿no? O sea, quiero comenzar la charla diciendo de que todo el tiempo que estemos hablando en la sesión, nunca dejemos de pensar de que la este morfema E, o sea, sí se ha instaurado como algo nuevo, pero no porque las personas no binarias sean nuevas, ¿no? Sino porque nunca han tenido derechos históricamente. No es que nunca hayan existido, siempre han existido las personas no binarias. Pero al igual que las personas trans, antes llamadas transexuales, antes travestis, en historia mexicana, porque en Argentina es otra cosa. Entonces, así, ¿no? Va cambiando. La mujer, ¿no? El concepto de antes de la mujer y ahora hablamos de las mujeres. Todo esto va cambiando y antes lo ignorábamos, ¿no? Pero eso significaba que no existieran vivencias diferentes. Puede que no eran nombradas, no aparecían en los medios y ahora sí comienzan a aparecer. Ahora tenemos medios digitales, tenemos cosas virales como TikTok, como la situación de internet, este último fenómeno de internet, el chico que se hizo viral y que hizo memes, etc. Ya, es como la gente misma que tiene esa experiencia ya puede hablar porque ya tiene los medios para hacerlo. Pero históricamente antes eso no era posible. Si tú no encajabas en la heteronormatividad, cis heteronormatividad, en el binarismo, pues era un rechazo constante que se iba escalando, que iba aumentando la vulnerabilidad de la sociedad, ibas perdiendo tu familia, luego perdías la casa, luego perdías tus estudios, ya no tenías derecho al trabajo, y así era como lentamente unas personas sexualmente diversas. Pero ahora estamos hablando pues, de que este nuevo grupo, como a veces lo comentan en internet, pues que no es así, nada de esto es nuevo, solamente no se ha nombrado y como no se había nombrado, por eso no existía. Además, creo que para reflexionar empezamos reflexionando fuerte. En vez de, ya debemos dejar como en cuestiones, no sé, del derecho, de la convivencia humana, dejar de cuestionarnos, en serio, dejar de cuestionarnos qué personas merecen derechos humanos y cuáles no. Ya no sé, creo que debemos superar esa etapa y empezar a cuestionarnos qué personas, qué derechos negar, ¿no? Cuando alguien se los niega a otro, no lo sé. Pero no sé, debemos también hacer reflexión del entorno siempre. Porque el lenguaje pues está ahí. Y si así es la realidad de las personas no binarias, de morfema en las comunidades LGBT, pues también no hablemos desde afuera, es decir, desde que no tengo contacto, no tengo contexto de inmersión. Es muy complicado entender lo desconocido, lo diferente, sí, pero pues negarlo es como imposible. O sea, al final de todo la gente va a hablar. O sea, también yo creo que es una resistencia este punto muy compleja, inútil, porque la verdad es que se está extendiendo. Entonces, pues bueno, con eso termino la presentación. Sí, muchas gracias, Aurora. Muy cierto, ayer hablábamos mucho de la necesidad de contextuar, de cómo tenemos pues restricciones sociolingüísticas, no de otro tipo, ¿no? Para hablar en un lado, en el otro, para decir una palabra u otra. Tú hablas de la palabra gay, que claro, fue una palabra muy hermosa en su momento porque liberó muchas cuestiones, ¿no? Ya no eras marica, ya eras lesbiana, que sonaba así como terrible, como una condena sí, así absoluta, ¿no? Es lesbiana, híjole, suicídate, ¿no? Una cosa terrible. Entonces decías gay y que se oía más bonito, ¿no? Se percibía menos violento, pero realmente de ti yo he aprendido esto, que la comunidad LGBT no es compacta, son las comunidades LGBT, son muy diversas y por supuesto que también esta misma palabra gay, pues cubre una serie de cosas, no visibiliza una serie de cosas que también tienen que ser nombradas. Tú ya hablabas de los medios, ¿no? Yo le quiero preguntar ahorita a Unice, aprovechando
la atención con la que está viendo todo y las caritas que está haciendo, háblanos de los no binarios, porque para no ser no binario no necesitas ser trans, no necesitas serlo. Háblanos de qué es esto de lo no binario y por qué es necesario visibilizarlo. Y Aurora nos decía, no es que no existan ni hayan existido, es que no han sido nombrados. Por supuesto, no recuerdo, hay un libro precioso que les recomiendo mucho, viene desde la comunidad gay masculina, se llama México, se escribe con J, y ahí nos da la historia de la homosexualidad en el país, ¿no? Es un libro muy hermoso, yo lo he protegido para que nadie me lo robe, pero claro, existen, han existido desde siempre, porque esto no es novedad, pero ¿qué es lo no binario, Dulce? Cuéntanos, ¿y por qué hay que visibilizarlo? Bueno, primero quiero agradecer este espacio. Pues las personas no binarias somos personas que estamos fuera del espectro hombre-mujer, que está una línea, podemos decir que aquí está el hombre, aquí la mujer, pero que hay aquí en medio, ¿no? O sea, que ahí estamos las personas no binarias. Las personas no binarias pueden presentarse como trans o como no trans. Eso va a depender de cada persona. Como dice Aurora, o sea, la experiencia de cada persona dentro de la comunidad y dentro de su identidad, pues es propia. Yo, en mi caso, soy una persona género fluido. O sea, a veces fluctúo entre lo neutro, entre lo masculino, lo femenino, o todo a la vez. Esa es como la definición más, pues sí, como más sencilla de poner. Y también quiero complementar algo que Aurora presentó, o sea, que el objetivo del lenguaje no binario es también un poco ya en la cuestión política, en la cuestión ideológica, deshacernos de la normatividad de género, no del género de las personas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y pues eh, también como complementar un poco dentro de lo no binario, pues no se trata de que solo hay hombres y mujeres. Hay que reconocer estas categorías, pero también hay que reconocer que hay otras categorías y que, por ponernos metafóricos, que hay, estas son dos estrellas en una constelación grande, ¿no? Entonces, no estamos compitiendo en esta constelación, sino que nos estamos dando pues brillo, ¿no? Entre todos. Sí, muchas gracias, Janine, claro, porque se habla mucho y todavía seguimos diciendo que es necesario, un segundito, y claro que lo es, visibilizar la presencia de las mujeres, también así en plural, pero no hay un binarismo al que nos podamos realmente pues adherir y decir esto es la verdad y esto es lo único que existe, sino que hay muchas cosas intermedias. Me encanta tu visión de decir es una línea, son como dos estrellas, pero hay muchas luces en medio, ¿no? Y es muy posible que una mujer que se dice una cis y etcétera, etcétera, tenga también conflictos de género, porque hay muchas cosas de su género, porque el género, recordemos que es un constructo social impuesto sobre una biología también indecisa, porque no todas las biologías son precisas, y pues no necesariamente puedes aceptar lo que te toca. Y entonces puedes entrar tranquilamente en una categoría de no binario sin ser gay y sin ser trans, tranquilamente, ¿no? Por eso es importante hablar de estos temas. Y ¿qué hacen los medios de comunicación con esto, Dalia? ¿Cuál es tu punto de vista? Gracias, Nancy. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sinceramente, lo aprecio mucho. Es un tema que me interesa. No me considero experta, pero es un tema que siempre me está dando vueltitas en la cabeza, ¿no? Pues que como hablante de mi propia lengua, pues en cada instante estoy enfrentándome a estos dilemas, a estas disyuntivas de cómo utilizarlo, ¿no? Porque asumo un compromiso con el uso del lenguaje incluyente, y bueno,
de ahí parto y vivo en conflicto, la verdad. No sé si fuera posible, yo quisiera compartir 3 imágenes que traigo. Claro. No me voy a tardar nada, A ver. Claro. Déjame, creo que es una ventana. Vean ustedes esta imagen. ¿Ya aparece? Está apareciendo. La única razón por la que voy a compartir estas imágenes horrorosas, ofensivas, y que bueno, no son ninguna novedad, es porque me gustaría recordar, ¿no? Recordar cómo la prensa ha contribuido al arraigo de estos estereotipos. Esta es una publicación de Alarma de 1970, uno de los medios de comunicación por excelencia reconocidos como con esta especialización de la nota roja. Y vean ustedes nada más, ¿no? La forma en que se utiliza la lengua, las imágenes para configurar estos discursos que, pues vaya, eran normales, ¿no? Era un discurso de odio. Pues estamos hablando de ayer, digo, 1970, pues cuánto hace, ¿no? Casi ayer, igual que las mujeres podemos votar. ¿Qué ha pasado? Y creo que esto es una dinámica que se replica en la escena nacional, no solamente en el ámbito local. ¿Qué ha pasado después de tener este tipo de discursos? Esta nota es de hace una semana, es del 1 de febrero de este año, y vean ustedes, están en rojo los usos del género masculino, pues de esta manera excluyente, que ya no digamos que considere a las comunidades no binarias, ¿no? Ya no digamos que siquiera considere al género femenino, no lo hace. Estamos hablando de un medio de comunicación nacional en el que se replica todavía este criterio que tristemente suscriben estudiosos, estudiosas y estudiosos de la lengua de manera pues muy sesgada, ¿no? Con el argumento de que pues es el género que por alcance debería de incluir al femenino y sin embargo pues hay quienes nos escandalizamos de ello y no estamos de acuerdo y se nota, y por eso quise compartir con ustedes estas imágenes, ¿no? En esta otra imagen quiero que vean ustedes cómo esta nota es de 2014. Vean ustedes en rojo la forma de referirse a esta persona. Matan a hombre vestido de mujer. El primer elemento en rojo, todas las formas en que se le denomina como varón, en el que se refiere como hombre, me parecen un agravio muy fuerte. Es una forma de violentar a una persona que muy posiblemente se asumía mujer trans probablemente. El recuadro en azul, vestido de mujer, es una sobreinformación que también violenta, porque era un tema absolutamente irrelevante. Incluso acá abajito pueden ver como incluso dice la nota que la persona fue identificada por sus familiares. O sea, ni siquiera se puede argumentar que era un tema de que, bueno, pues para que lo identificaran o para que lo identificaran, ¿no? Esta persona. Entonces, ¿qué es lo que yo digo que está pasando en la actualidad desde los medios de comunicación? Que a pesar de que se ha asumido una posición a lo mejor políticamente correcta, se ha intentado, ¿no? Incluir por lo menos el femenino en los hechos, el lenguaje sigue siendo ofensivo, sigue siendo discriminatorio, sobre todo de la comunidad LGBT y más
pues ya sea por acción, por omisión, considero que los medios de comunicación todavía alimentan el heterosexismo, digo, con excepción de esfuerzos notables, sobre todo del periodismo independiente y activista. El discurso de la mayoría de los medios de comunicación sigue siendo revictimizador, excluyente y bueno, ejerce una feroz violencia simbólica. Yo sí me escandalizo, esto lo hace mediante el uso del lenguaje y la construcción de narrativas diversas, ¿no? Que se pueden ir reproduciendo en cada contexto, porque además habría que hablar de los contextos sociales muy particulares, ¿no? Habría que hablar de comunidades indígenas, habría que hablar de sociedades con menos acceso a la información, en fin, en donde todo esto puede ser todavía más violento. Entonces, pues, de entrada, es el panorama que yo veo desde los medios, desde una posición muy autocrítica, porque, pues sí, formo parte de este gremio, ¿no? Claro, de este mundo que está digiriendo la información por nosotros, por nosotres, por nosotras, y que ya nos da, pues como un resultado, ¿no? O sea, ya llámalo hombre y llámalo pervertido porque se viste de mujer. O sea, ya hay una información muy, muy suplementaria de lo que realmente está ocurriendo. Vania, ¿qué opinas tú? Creo que dentro de los medios de comunicación locales hay mucha ignorancia sobre el uso del lenguaje incluyente, en algunos casos pues porque consideran que solamente es ponerle una E a todas las palabras posibles y ya ahí queda sobreentendido que se está incluyendo a todo el mundo. Y ni siquiera hay una comprensión de qué es el lenguaje incluyente, porque hay uno, como decían ahorita las compañeras, uno que habla de marcas binarias, ¿no? Masculino, femenino. Pero hay otras realidades que también tienen que ser nombradas, como la discapacidad, como la tercera edad, como la comunidad LGBT, que no está buscando eufemismos, está buscando ser nombrada y ser garantizada dentro de sus derechos, ¿no? La inclusión en el lenguaje tiene que ver con eso, con nombrar, con visibilizarnos, con visibilizar todas las otredades que hemos sido sistemáticamente ignoradas y excluidas de las realidades no solo lingüísticas. Por eso yo no lo veo tanto, honestamente, como un problema lingüístico, sino como un posicionamiento político. Claro. La discusión va por otro lado, creo yo, es una declaración hasta retórica de una toma de postura sobre la situación de la otredad en el mundo, porque todos los demás merecemos ser nombrados, no solo las mujeres, ¿no? Que es muy importante. Hay una tendencia a decir que el uso de la E está excluyendo a las mujeres. Sí. Y hay un feminismo que está peleando porque no se utilice la E, porque piensan que se les están invisibilizando. Entonces, es una lucha por ser nombrados, porque sabemos que lo que no se nombra no existe, y entonces ahí es donde yo veo que está la discusión y que está el problema, porque hay poblaciones enteras que han sido invisibilizadas, ¿no? Y los medios de comunicación ahí tenemos un papel súper importante, porque hemos más que contribuido, me atrevo a decir que hemos puesto trabas importantes y que nos hemos vuelto agentes de reproducción de muchos estereotipos y de muchos, bueno, del uso del lenguaje heteronormado, hegemónico. Es un recurso estorboso o innecesario el nombrar a todo el mundo, ¿no? O sea, incluso hay redacciones que tienen como consigna que no se nombra así porque al lector hay que darle las cosas en sí, ¿no? O al espectador, no solo hablando de prensa escrita, ¿no? Entonces, como lo nombran innecesario, como piensan que no se debe de utilizar, pues entonces lo más sencillo es decir, estamos haciendo una defensa de la economía lingüística del idioma y entonces por eso no estamos nombrando a todo el mundo. Pero yo creo, personalmente, que si utilizamos una X o si utilizamos una arroba, pues también estamos nombrando y también estamos haciendo uso de la economía de este tema de la lengua. Me parece prioritario usar el lenguaje inclusivo como forma de presión social y cultural que tenemos que hacernos visibles, porque tenemos que poner en marcha ese reclamo de igualdad que es la deuda pendiente con todos y con todas y con todos. Sí, Vania. Bueno, no sé, algunos medios de comunicación, perdón, lo que sí ya han ido adaptando gradualmente a sus manuales de estilo son el uso de lenguaje incluyente, por ejemplo, para nombrar a personas con discapacidad, ¿no? Y aún así se
discriminando, diciéndoles minusválidos, diciendo cualquier cantidad de términos peyorativos que solo muestran su ignorancia, en lugar de hablar de personas, porque eso es lo que estamos hablando en general, anteponer el lugar de persona ante cualquier característica que tenga cualquier ser humano. Sí, muchas gracias, Vania. Y pones aquí en la balanza, pones en la mesa de discusión un concepto súper importante, la otredad, ¿no? Porque ¿quién es el uno y quiénes son les otros, las otras, los otros, ¿no? ¿Quién es el uno? Pareciera que, bueno, todos lo tenemos, todas y todos lo tenemos en la cabeza, es este hombre blanco, heterosexual, por lo menos de clase media, que habla una lengua europea. Este es el patrón, este es el modelo, este es el uno, así en singular y en masculino, este es el uno. Y lo que no sea eso, pues es lo otro, ¿no? Va a constituir la otredad. Entonces, esto quiere decir que la otredad ni siquiera existe dentro de los mismos hombres. No existe porque hay muchos hombres que pues no son blancos o no hablan una lengua europea o no tienen varo y que entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esto? A ver, ¿son invisibilizados también? Eunice. Ay, pues ya estamos metiéndonos en temas más complicados, pero pues sí, o sea, sí son invisibilizados porque eh, dentro, por ejemplo, dentro de la filosofía, pues quienes escriben, estos filósofos, van construyendo el mundo y van diciendo, la filosofía es esto, el hombre es esto, la mujer es esto. Entonces, pues dentro de lo mismo, toda la ciencia es un constructo social, o sea, hemos construido, bueno, los hombres han construido estos preceptos y por lo tanto todos estos conceptos eh, llevan sus características y toda persona que no está dentro de esas características es la otra edad, como bien lo mencionas, ¿no? Entonces, pues sí, por ejemplo, estamos aquí en México y hay una persona cis, bueno, un hombre cis blanco, alto, promedio, clase media, y tenemos, no sé, de la Ciudad de México, y de la misma Ciudad de México está alguien moreno, de no sé, estatura promedio, también los dos hablantes de español, pues tenemos la hegemonía y tenemos lo otro. Por ejemplo, hablando como de palabras concretas, cuando se utiliza gay y puto, o sea, en estos peyorativos, el gay pues es el hombre blanco, ¿no? Y el puto es el hombre pues que no es blanco, pero y los dos tienen preferencias homosexuales. Sí. Y va a haber una tendencia, ¿no? Como a decir, ay, bueno, el gay es bonito, el puto es feo, ¿no? Porque a lo mejor es hasta naco, este adjetivo que tanto horror nos da a todos, porque es muy agresivo y además muy poco, no refleja realmente lo que quiere decir, ¿no? Eh, quiere decir esto, entonces, si voy a tocar también una cosa un poco dura, difícil de tratar, a ver entre todas qué podemos colegir. Quiere decir, porque han hablado de la otredad, porque han hablado de lo no binario, que lo que tenemos que hacer en realidad es poner adelante la discriminación, ¿no? Esta es la postura de Vania. ¿A quién estoy discriminando? Porque todos tenemos una cosa rarita que se llama derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando yo estoy agrediendo simbólicamente con actitudes, con acciones o lingüísticamente, estoy transgrediendo o no estoy transgrediendo los derechos humanos. Aurora, ¿tú qué piensas? Sí, y vamos a compactar un poco. Como decía
todas mis compañeras, ¿no? Y mi compañero, era que la cuestión aquí es, es eso, ¿no? Es política, o sea, la raíz sí, obviamente es política, y les explico, ¿no? Como ya dijimos anteriormente, una debe construir, ¿no? Se reclama esta E o esta X en este ejemplo, porque estas personas que viven esta experiencia deciden, desean, buscan ser nombradas así, es decir, ellas mismas escogieron esto, porque cuando no eres la otra edad, eres quien te nombra es el uno, ¿no? Entonces, así nació puto, así nació el joto, la transexual, y ni siquiera era el transexual, ¿no? Ah, nace de esta ciencia que es cisgénero, es heteropatriarcal, es blanca, y que es pues capitalista, ¿no? Y que busca monetizar con estos fenómenos de la humanidad, y nace la palabra transexual, ¿no? Que trans significa el otro lado, ¿no? Y es como, o sea, que el otro lado es pues como yo soy el otro lado y existe el lado correcto, ¿no? También. Entonces todo esto nace, la palabra transexual nace pues esto, ¿no? Como de la idea, la transfobia nace de la idea del cuerpo equivocado. Y es para ya voy ahorita uno solo. La idea del cuerpo equivocado, que es con lo que se basa cualquier acto transfóbico tiene por hecho este principio, ¿no? Asumir que la persona está en un cuerpo equivocado. Y que es un discurso que incluso se nos ha vendido y lo reproducimos de, ay, que nací en el cuerpo equivocado, ¿no? Imagínate. Entonces, el punto, regreso históricamente, existe, la autoridad es nombrada por el uno, es nombrada por lo blanco, es nombrado por lo cis, es nombrado por lo hetero, por lo masculino, y cuando se reapropia, ¿no? Tampoco podemos negar esas experiencias. Ahora sí que cada quien decide cómo llamarse. Aún así, entonces, debido a los contextos, debido al acceso de información, no puedes culpar a alguien de que haya escogido autodominarse joto, no lo veo lo malo, en lo absoluto, ¿no? Porque si ser joto representa ser moreno, representa ser pobre y homosexual, pues viene, ¿no? O sea, y así se reapropió, entonces cada quien, o sea, muchas mujeres, en la actualidad mucha gente trans dice que no se usa la palabra transexual, pero bueno, muchas personas, muchas mujeres, vivieron con todo ese término en su vida y así murieron. No voy a negar su identidad, ella se no transexual, vean la de medio. Entonces, uh, cada quien tiene el libre derecho, el derecho al desarrollo de la personalidad, ¿no? Al libre desarrollo de la personalidad. Sí, Y eso parte desde el género, ¿no? claro. El género es una forma en la que tú te mueves en el mundo, es una forma en la que tú eres concebida, eres tratada en el mundo, es una forma en la que tú, ahora sí que externas muchas cuestiones de ti, y ser privada de eso, pues evidentemente es atacar, hablemos de salud mental, o sea, es atacar directamente a la salud mental, o sea, privar a las personas. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a decir que eso no transgrede derechos humanos? O sea, seguimos cuestionándonos si ciertas personas tienen derechos humanos, el simple derecho de escoger una forma de nombrarse. O sea, todavía si regresamos hace poco, no hace poco, o sea, el derecho pues sí, como lo mencionamos hace rato, el derecho como lo mencionó la compañera Galia, el derecho a votar de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que también hay que pensar como en la lentitud que estamos asumiendo estos temas. Creo que definir a la otredad, definir la otra experiencia incluso, es redundante, querer asumir que tú comprendes la experiencia. Tenemos que erradicar ciertos discursos que han funcionado perfectamente a Capital. ¿Por qué? Porque sí mantienen a un sector de la población en cierto estado de vulnerabilidad, en estado
de violencia, dejemos de vulnerabilidad, directamente las cosas como son, estados de violencia sistemática, académica, educacional, no sé, hasta médica, ¿no? La violencia médica. Funciona perfectamente para el sistema, o sea, mantener esta opresión y es así como el negando derechos le quita a las personas oportunidades de desarrollarse en el mundo. Yo cuando obtuve el derecho al cambio de identidad, pues mi vida fue cambiando gradualmente. ¿Por qué? Porque me enfrentaba a menos experiencias desagradables, tenía con qué defenderme si hubiera una experiencia desagradable, porque ya había algo que yo soy Aurora y nadie me puede decir que no soy Aurora, y si alguien quiere negar que soy Aurora, pues está cometiendo discriminación. Claro. Y que yo tengo derecho y todas las personas, o sea, tener como este sustento cambia la vida de las personas. Claro. Eso me dio un mayor acceso a la universidad. Y no solo hablo de cómo quieren las personas, si te aceptan o no las personas. El simple hecho de que tú como persona trans, como persona no binaria, quieras abordar un mundo que implique ciertas violencias. Pero si tú sabes que estás abordando un mundo que te garantiza estos derechos, pues muchas personas saldrían de la situación en la que están, que no es la más favorable. Muchas personas queer, pero que la mayoría hemos pasado por momentos muy difíciles, desde lo económico, episodios de violencia, constante miedo al crimen, al odio, crímenes de odio, etc. Entonces, también es una forma de vivir. Claro. O sea, este miedo constante a y esta presión constante de la aceptación, de si mereces ser incluido en sociedad, pues sobre todo ahorita como hablando de las personas no binarias, ¿no? Merecen ser como, parece que si les nombramos les vamos a incluir en sociedad y eso es como lo que no se quiere, o sea, eso es así directamente lo que no se quiere. Es decir, si estas personas no existen, estas personas no nos sirven en sociedad, ¿para qué las queremos? Pues para qué nombrarlas. Claro que transgrede todos los derechos humanos. Muchas gracias, Aurora. Y entonces estamos de repente en el resbaladizo campo de los derechos humanos, del derecho a la existencia, sí, Tecaxi, ahí haciendo corazoncitos para Aurora, claro, porque acaba de decir Aurora una parte muy importante, la vulnerabilidad de las comunidades LGBT plus, pero yo quiero recordar que esa vulnerabilidad te pone más en la mira de la violencia, pero yo quiero recordarnos a todos, a todas, a todos, que todos, todas, todos somos vulnerables. Vania decía, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Decía con mucha razón, eh, los minusválidos, inválidos, capacidades especiales, por supuesto que es una población sumamente vulnerable y por supuesto que hay hombres blancos heterosexuales con varo, pero ¿cuál es su grave culpa? Pues no el capacitismo, ¿verdad? No tener las mismas capacidades que los demás. Esto nos pega a muchos también y a muchas y a muchos porque juntemos interseccionalidades, ¿no? A ver dónde está cada quien y nos vamos a dar cuenta que la vulnerabilidad habita en todos. Vania, ¿quieres hablar algo más de esto, por favor? Pues estaba pensando en eso que decían ahorita de los derechos humanos y de cómo la evolución de los derechos ha hecho que se vayan incluyendo un montón de realidades que antes no habían sido nombradas. Y para eso hay una cosa que se llaman acciones afirmativas. Y esas son como reformas que se hacen a las leyes, pero se especifica que es de manera temporal, en lo que de manera orgánica, no sé si sea por eso decirlo así, todos ya asumimos que están integrados y que ya no deben ser mencionados de manera excluyente. Y esa característica que tienen estas acciones afirmativas, pues es de que sean temporales. No creo que sea el caso del lenguaje inclusivo, porque en el caso del lenguaje inclusivo tendría que ser una medida, pienso yo, permanente. Ahorita me quedé pensando muchas de las cosas que compartió Aurora que yo no había reflexionado tan profundamente,
que es esto de aprender a nombrar, pero desde respetar cómo quiere ser nombrado el otro. Y creo que es súper importante preguntar cómo quiere ser nombrado el otro, ¿no? Yo lo veo desde mi experiencia como docente. Yo no he necesitado todavía utilizar el es porque hasta hoy no es, a pesar de que lo he preguntado cómo me debo de dirigir, hasta hoy no ha surgido alguien que me diga quiero ser nombrado así. Y entonces yo siento que lo he manejado así porque no se ha presentado la oportunidad, ¿no? Pero no sé si estoy siendo clara. Lo que quiero decir es que nosotros vamos a ir adaptando las formas de nombrar como las circunstancias nos lo vayan presentando, ¿no? Y me parece muy importante que reflexionamos sobre eso, sobre lo importante que es ampliar las posibilidades de diálogo sobre todas las posibilidades de reconocimiento de los otros y de la experiencia de vida que tienen los otros. No sé si Sí, claro, claro. Claro, sí. sí, porque estamos desplazando, bueno, no desplazando, estamos complementando esta discusión lingüística del uso lingüístico a la discusión política de la existencia de otredades vulnerables y yo todavía me atrevo a decir, y vean cómo la vulnerabilidad es un alacrancito que te puede encajar la cola, aunque lo tengas, según tú, muy controlado, ¿no? Todos, todas, todes podemos caer de repente en una situación muy tremenda. Ayer en las pláticas también se decía esta parte, y ahorita esta pregunta va como para Dalia, que la imposición no es la salida, ¿no? Porque ahorita te voy a preguntar, Benito, con toda esta experiencia legal que tú tienes, ¿qué hacen las instituciones a nivel legal? Pero para Dalia, ¿qué aconsejas que hagamos cuando tenemos que hacer cosas en prensa, en los medios, que nos toca hacer radio, que nos toca hacer un reportaje? ¿Qué aconsejas que podamos hacer para no caer en este daño a las demás personas, que yo creo que está en la base de los derechos humanos, ¿no? El no hacer daño. Claro, claro, fíjate que están tocando un punto que me parece sustantivo y es ese derecho que yo creo que es el que se está violentando aquí por parte de los medios de comunicación, que es el derecho a la identidad, a ser nombrado, nombrada, nombrado. Y creo que tan simple como preguntar, en el caso de Dania, que frente a sus estudiantes, seguramente ella abiertamente ha preguntado, creo que es una práctica que se puede replicar hasta llegar a normalizarse, eh, así como suena, como va, expresar esa consideración y seguramente personas de la comunidad LGBT podrían en ese momento y en esos contextos tan diversos expresar su deseo de ser nombrados, ¿no? De determinada manera. Yo creo que lo que hace falta básicamente es información y voluntad, ¿no? Me parece que es un tanto falaz colocar el fenómeno ante la disyuntiva de la imposición o de dejar que se dé un cambio de manera natural. Eh, Me parece que lo que hay que hacer es educar para incidir en la conciencia. Y esto no necesariamente es una imposición arbitraria, eh, como si es autoritaria la exclusión, además de deliberada. Sí, claro. Yo creo que, ojo, porque sé que hay toda una discusión en el tema de que si se impone, pues es autoritarismo y ahí tienes a las sociedades autoritarias, ¿no? Yo creo que sí debe de haber imposición del respeto a la dignidad de las personas. A eso sí estoy dispuesta yo a obligar a mi hijo. Y no significa que lo voy a agarrar a macanazos. Significa que voy a proporcionarle toda la información que necesite para ampliar su criterio y para hablar éticamente. En el ejercicio periodístico, yo, como les comentaba, me enfrento al reto de escribir con congruencia, pero esto no siempre es sencillo, no siempre es fácil, porque se imponen criterios de autoridad institucionales, la marca lingüística, porque por poner un ejemplo en un encabezado caracterizado
por tener que ser breve, no va a ser sencillo que mi editor admita diputadas y diputados en un encabezado que tenga que llevar los dos nombres, va a decir que es demasiada tinta, ¿no? Demasiado espacio. Entonces sería necesario reconocimiento de un término neutro, como diputados, pero creo que de eso todavía estamos lejos. Entonces, yo incluso he enfrentado el desconocimiento de los términos apropiados para nombrar a personas y eventos relacionados con la comunidad LGBT, y más porque crecí en un modelo educativo carente de todas estas informaciones que eran necesarias, ¿no? Digo, yo escuché el término transgénero y empecé a informarme del tema ya cuando estaba casi en la licenciatura. Entonces he tenido que ir aprendiendo como un reto personal, como una exigencia para ser incluyente, ¿no? Porque es algo que como comentaba, yo reivindico, y no porque, me encantó lo que dijo Aurora, porque no es, ya ni siquiera tendríamos que estar hablando de esto, ¿no? O sea, no es que venga una a hacerles el favor de nada, es que ni siquiera tendría que hacer la discusión, sino todas todos los derechos que están ahí, ¿no? Y de los cuales todos tendríamos que gozar y tendríamos que estar hablando de otra cosa. Sí. Le voy a regresar este comentario a Vania porque aquí Daría pone la exclusión, ¿no? Estamos excluyendo. Y la discusión ahorita fue hacia el giro de ¿hacemos acciones afirmativas o no las hacemos? O seguimos enseñando pacientemente y reflexionando, ¿no? Esta es una discusión bien dura, ¿no? De la que, bueno, no quiero que nos hagamos, quiero que la tratemos aunque sea poquito porque no se puede imponer en realidad nada, pero la exclusión sí es una violación constitucional, porque en la Constitución, ¿verdad que sí, Vania? Por eso te la voy a aventar a ti esta pregunta. La Constitución tiene el principio de no discriminación y como principio constitucional nos abarca a todas las esferas y ámbitos de acción en el país. Enseguida que hable Vania, te doy la palabra, Susi. Sí, Vania. Pues en este pensar si se tienen que imponer acciones afirmativas o no, yo creo que la ley ya está bien clara en que se tienen que imponer ciertas cosas, porque la discriminación no se va a negociar. Incluso la discriminación hoy ya pasó de ser un derecho constitucional a estar estipulado, tipificado como delito en el Código Penal. Entonces, eso sí, no hay vuelta atrás, no se pueden reproducir discursos de odio, legalmente sí es una imposición, eso sí o sí, eso no hay discusión, y no es una acción afirmativa porque eso es una ley que así se va a quedar. Acciones afirmativas, tener un conversatorio como este, por ejemplo, que me parece muy importante lo que dijo Dalia, no tendríamos por qué estar hablando de esto, no tendríamos por qué estarlo socializando así, pero son acciones que son necesarias porque tenemos que sensibilizar, porque tenemos que compartir para que las personas que no han tenido acceso a eso también tengan pues ahí una semilla, ¿no? Y algo que puedan compartir. Y además, institucionalmente, pues tenemos a CONAPRED, que es un organismo descentralizado que está estrictamente comprometido con combatir la discriminación. En el caso concreto de Michoacán, su equivalente que sería COEPRED, que además ahí se agregó que está luchando contra la violencia, porque bueno, la discriminación es profundamente violenta. Así es. Así es. Muchas gracias, Vania. Suse, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Voy a utilizar el todos para incluirnos. Ahorita, justamente, ahorita que hablamos de la imposición y que ayer que estuvimos también en el conversatorio acerca de la imposición, quería retomar este punto en particular porque de pronto le tenemos mucho miedo a ser exigentes. Es decir, de pronto creemos que nosotros como minoría o como resistencia, porque pues es lo que hacemos los activistas, sea el bando en el que te encuentres, feminismo, comunidad LGBT, contraespecismo, claro.
nosotros creemos que pronto tenemos que ser tolerantes, lo decía Vania. Hay cosas que no se negocian, no negociamos con terroristas, y una exigencia no es una imposición, porque además como comunidad o como activistas, nosotros somos una minoría cualitativa, y más que cuantitativa, somos una minoría cualitativa. Y entonces tenemos un poco de temor a pensar que cuando nuestras exigencias, exigir un trato respetable, honorable a nuestra identidad, a nuestro derecho político, porque también es bien interesante, hace rato lo decía también Vania, lo comentaba Unice, lo comentaba Aurora, se invisibiliza también nuestro activismo porque no nos gusta hablar de ideología, no nos gusta hablar de política, porque tienen una carga semántica muy poderosa. Y entonces, en términos de política, estamos completamente invisibilizados. Y lo decían también, si no se nombra, no existe. Y si no existe, existirá el derecho. Pero si no existe tu reconocimiento como persona, pues no vas a tener acceso al derecho. El derecho existe para las personas que son reconocidas. Entonces, lingüísticamente, si nosotros somos nombrados, deberíamos de tener ese derecho. Y aquí yo agregaría, yo también soy activista, contraespecista, estamos haciendo una labor fuertísima por el reconocimiento de la otredad de personas, animales, no humanas, en la cual a la gente le parece risorio identificar esta identidad. Entonces estamos en el mismo plano en el cual nuestros derechos políticos y nuestra necesidad política, nuestra lucha tiene que ser completamente política e ideológica, aunque no nos guste el término porque además la utilizan para descartarnos, ¿no? Pero también es ideológica porque todas las identidades, incluso el patriarcado, incluso toda la heteronorma, es completamente ideológica. Así es. Y en ese sentido, la imposición solamente se podría ejercer desde la cúpula del poder, desde estos elementos que políticamente son reconocidos, que son poderosos, que tienen reconocimiento. Nosotros no estamos haciendo imposición. Hay que hacer una diferencia entre que nuestras exigencias no es imposición. Porque creemos que, no, miren, hay que ser suaves, hay que hacer reflexión. Es importantísimo hacer reflexión, es importantísimo hacer crítica, pero creo que una exigencia, como decía Vania, y está en la Constitución, que a veces bueno, yo no tengo mucha noción de leyes en ese sentido, pero si ya hay una ley previa que dice no a la discriminación, porque todos son fenómenos discriminatorios a todas luces, entonces estamos en una lucha de conceptos, en el sentido de que si estoy exigiendo mi derecho, pero tengo que luchar para que ese derecho se ejerza porque tengo que ser reconocido para eso, lingüísticamente y políticamente me tienes que nombrar y para que yo pueda existir. Entonces, lo que yo estoy exigiendo no es una imposición, es una exigencia. Es bien diferente pensar que nosotros como colectivos vamos a llegar y vamos a ir cacheteando gente, diciéndole, y sabes que nómbrame, no, es simplemente reconoce mi identidad y por lo tanto sí debemos de ser una fuerza política, sí debemos ser exigentes y sí debemos ser muy claros de cómo debemos ser nombrados y cómo queremos ser queremos ser reconocidos. Entonces, más que una imposición, hay que perderle un poco el miedo, ayer lo hablábamos también en el conversatorio, a nombrar las cosas, lo decían ustedes, los eufemismos, ya estamos hartos de eufemismos, ¿no? Y hay que decir las cosas como son, una exigencia de derechos y de reconocimiento para nada es una imposición. Entonces es el derecho que me pertenece y voy a luchar por él y no me importa la visión de la gente, ¿no? Del exterior, del uno, que aparte es sistemático y es una imposición, lo va a ver como una violencia, lo va a ver como una imposición, pero es una exigencia. Y creo que tenemos que empezar a perderle miedo y a nombrar las cosas como son. Gracias. Muchas gracias, Suse. Sí, estamos hablando de una cosa bien importante, la persona y los derechos de la persona. ¿Qué es persona? Y las batallas anticapacitistas, las batallas antiespecistas, también se dan en el plano lingüístico. Ya no decimos mi mascota, por ejemplo, ¿no? Es animal de compañía y yo me defino como animal de compañía, ¿no? Entonces, porque soy animal y acompaño, ¿no? Entonces, también se dan en estas partes lingüísticas que les queremos decir simbólicas, pero aterrizan en una realidad, ¿no? Y las comunidades no binarias
también son personas, que es lo que estamos poniendo por adelante. Entonces, yo quisiera escuchar la reflexión de Janine acerca de esto de acción afirmativa, exigencia, imposición, quién es persona y quién es... Sí, yo también he sufrido mucho esto de un día se murió mi gato y bueno, es que yo no podía levantarme de la cama de la tristeza y uno de mis alumnos me dijo, ay, pero si nomás es un gato, ¿no? Y bueno, yo dije, pero no, es mi personita. Entonces, claro que se ríen de ti, se ríen de ti. Se ríen de ti cuando quieres decir ella, se ríen de ti cuando eres trans, se ríen de ti cuando tienes que caminar con un bastón, se ríen de ti. ¿Qué nos dices, Janine, de todo eso? Bueno, pues aquí creo que puedo contar un poco de mi vida, de mi experiencia personal. Yo desde la primaria empecé a estudiar idiomas, empecé a estudiar inglés, luego el francés y así varios, ¿no? Entonces creo que puedo decir que por mi privilegio de clase tuve esa oportunidad de poder aprender otros idiomas y desde ahí pues conocerme, ¿no? Como conocer quién soy, eh, pensar sobre la diversidad, porque cuando aprendes un idioma, pues tienes una puerta hacia otro universo. Entonces, mientras más vas aprendiendo otros idiomas, pues puedes ver esa diversidad, esa amplitud. Entonces, en ese sentido, creo que nunca me costó trabajo expresarme, ser yo mismo. Tal vez no tenía los conceptos, pero fueron surgiendo a lo largo de mi crecimiento. Entonces, ese es en mi caso, en mi experiencia. Ha sido pues sí, muchas personas me han reconocido, me han cobijado y pues no he tenido cuestionamientos en sí de por qué esto, por qué lo otro. Tal vez algunas cuestiones como más familiares, pues sí, pero en general creo que no he tenido esas violencias que muchas personas de la comunidad LGBT sí han tenido y pues puedo compartir, ¿no? Esta experiencia, poder eh, decir y también reflexionar que es triste que tengo todo este conocimiento y tenemos que saber de todo para poder, pues, sustentar nuestra existencia, ¿no? Cuando pues solamente sí. Poder, o sea, lo único sí. Que tenemos que es como pues, las cosas diarias, ¿no? Como despertar, comer, ser felices, ver Netflix o escuchar música y ya. No tener que estar diciendo, ay, sí, es que, pues mira, el sexo se divide en cromosomático, en esto y lo otro, y luego, no sé, la lingüística dice que esto, que el género gramatical es esto, que lo otro, ¿no? O sea, no tenemos que o las leyes, ¿no? Tenemos derechos humanos, tengo este derecho, puedo decir esto, no puedo decir esto. Simplemente, pues, eso. No sé. Aurora, ¿cuál es tu posicionamiento ante todo esto? Bueno, definitivamente es algo que no se negocia. Y esto, como lo decía la compañera de Susi, que no se trata de eso, no, es imposible que nosotros impongamos. A mí me resuena mucho el tema del bordado de mujeres, por ejemplo. Esta cuestión del terfismo, etcétera. A mí antes me costaba mucho nombrar el término terfismo, el término TERF, porque me decían que era agresivo, que eso era misógino. Y yo decía, no, neta, me arriesgo a yo perder, porque en una sociedad cisgénero, yo voy a tener más apoyo que estas mujeres. Mejor no me arriesgo a la bronca. Y fue que la experiencia misma, pues ahora sí que no aguantas, ¿no? Te cansas de ser resiliente. Tener que ser resiliente todo el tiempo también es muy cansado, creo que te quita mucha, mucha, mucha libertad.
mucha libertad, tener que aprender de todo para poder defenderte, tener que ser dócil para poder defenderte, tener que ser valiente al mismo tiempo para poder defenderte. La gente me dice todo el tiempo, es que eres muy valiente, te admiro, pero yo por dentro digo, yo quisiera no ser valiente, yo preferiría mil veces estar a salvo. Claro, Mil veces. claro, claro. Me Entonces, recuerdas mucho la marcha que hubo, la última marcha a la que fui de mujeres, del 8 de marzo, del 8M. Yo llevaba una, porque comparto todo lo que dices, una pancarta que decía, no quiero ser valiente, quiero ser libre. Sí, sigue, Aurora. sí. Y es eso, ¿no? Creo que el cambio, la búsqueda de los derechos humanos, el reconocimiento es por la emancipación, ¿no? Todas las personas deberíamos tener acceso a esto, ¿no? Que deje de ser un privilegio, todas las personas en el mundo, es la utopía, ¿sí? Pero tenemos que avanzar en esa cuestión. Todo es una cuestión de los derechos humanos, o sea, es lo que, en lo que concluimos, pero la cuestión aquí es cómo hacerlo. Puedo Exacto. hablar de cómo hacerlo, porque no se puede imponer, efectivamente. No podemos, nosotros, no tenemos la capacidad, ni siquiera el número, no, ni siquiera los recursos para imponer esto. Es necesario, pues, creo que la alternativa más clara es la de educar. Y en esto es muy claro lo de los medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación tenemos? Medios de comunicación que ridiculizan, por ejemplo, yo, yo soy muy consciente de cuando en infancia en televisión aparecía un hombre vestido de mujer, un actor hombre reconocido como hombre, interpretando un papel en el que se tiene que vestir de mujer ridiculizado. Cada vez, una imagen que decía cada vez que una familia se ríe de esta escena, es una niña trans que no va a salir después. Así es. Asusta más a una niña trans. Por supuesto. Y la verdad que cuando yo vi eso, o sea, dije, wow, sí, eso describe exactamente cómo me sentí desde mi infancia. Lo decía Daria, yo por el contexto en el que estuve conocí la palabra transgénero hasta la licenciatura. Y no porque ella haya conocido la palabra transgénero hasta la licenciatura significa que las personas trans existían hasta ese momento. ¿No? Entonces, no porque yo haya conocido la palabra trans también, que no tenía acceso a esa palabra, yo había escuchado de maricona, de joto, en un sinfín de palabras, pero eran peyorativas, implicaban violencia, implicaban miedo, implicaban esto y aquello, implicaban ridiculización. Y entonces cuando al crecer y me empiezo a tener este acceso a la información y conozco la palabra trans, conozco que sí es válido llamarme mujer, ah, sí me quedo preguntando, o sea, sí reflexioné demasiado, que no por eso significaba que invalidaba lo que yo sintiera antes, ¿no? O sea, al final de todo lo que he sentido toda mi vida, he sido parte de un proceso, ¿no? No es que yo me haya vuelto trans al momento de conocer la palabra. Claro que Es una forma en la que yo busqué nombrarme, pero no es el nombre no es lo importante. O sea, eso es a lo que quiero llegar. Claro. El nombre no es lo importante. Es mi vida misma, es mi historia, mi experiencia, mi contexto, que me llevó a este punto en que encontré una palabra en la cual yo pude decir soy una mujer y soy una mujer trans, que describe, define, me siento más fin, ¿no? O sea, eso es como el proceso y en resumen, que es lo que se busca hacer con el morfema sexual. Y evidentemente no hay ningún borrado, o sea, no hay borrado de nada. Es imposible que incluso en la ciudad lo digo, en campeones y cosas. Y aparte que no se trata de eso, no estamos luchando por que se siente el discurso. Esa parte muy cis-heteropatriarcal que te dice que cis-heteropatriarcal hecha por hombres, pero al final todo el terrorismo es cis-heteropatriarcal. Ajá. Este, que sí, son los que violentan, son los que matan, los que violentan. Lo más de las violencias de las mujeres trans, por ejemplo, pero en cambio, aunque dejando de la violencia, esa transfobia femenina, no la que nos viola, la que nos sí en todos los espacios para que es un discurso político que sustenta, que puede sustentar al violador, al asesino, al feminicidas.
¿Por qué? Claro. Porque hay un grupo de personas que lo están sustentando. Un grupo que está creciendo. Ahora, yo decía, ¿cómo combatir esta resistencia nacional con educación? Lo mismo pasa con esta corriente, con esta estudiantes. ¿Quiénes está educando a estas personas? ¿Quién educa a estas mujeres que van por esa corriente? ¿Qué medios de información? ¿Qué personas? ¿De dónde sacan todo lo que se dice? Es importante. Y ahora que ya siendo más directas y crudas, porque la academia, podemos hablar aquí horas y horas y horas y horas. Nosotros de todas formas estamos aquí. Pero hay vivencias allá afuera. No tiene nada que ver con hablar de eso. Que no Claro, tienen acceso al internet, no tienen acceso a la claro, palabra trans, no claro. tienen derecho ni el derecho de identidad, ni siquiera. Es más, hay personas que ahorita están en peligro de poder morir así legalmente, o sea, ser asesinadas legalmente. Sí, sí, sí. Y esas realidades, o sea, de verdad, nos preocupan más quiénes usan los baños. O sea, es que hasta cierto punto ya en términos tangibles de practicidad y convivencia humana, de verdad, debemos dar importancia a dónde va el baño a cada persona. Claro, ¿Cómo nos claro, vamos a preocupar por las personas que están siendo asesinadas? claro, claro. Entonces, también hay que poner de verdad cuestionarnos que si estas personas, si este grupo de personas está exigiendo sus derechos, ¿en qué me afecta? En serio, siempre así directamente pregunto. Claro, sí, Aurora, tú llevas la discusión al punto de decir, tenemos un enemigo común y ese enemigo común es para cis, para trans, para gays, para lesbianas, para heterosexuales, incluso para los blanquitos, y se llama patriarcado, ¿no? El patriarcado es el generador de esta violencia de la que estamos hablando. Yo recuerdo en este momento a Rita Segato que ella dice, hay un mandato de masculinidad, pero en un primer momento ella lo llamó mandato de violación, porque el patriarcado te educa a través de la violencia, ¿no? Entonces, aquí ya de repente nos vamos hacia, miren, fíjense, y esto se me hace muy bonito, porque estamos discutiendo también ya los feminismos, ¿no? El feminismo, bueno, la fórmula eufemística es críticas del género, ¿no? Que me voy a permitir emplearlo. Ahorita quiero oír las opiniones de Vania y de Eunice, porque yo les di unas caras de quiero hablar. Y estamos pasando la discusión hacia la parte patriarcal. Vania, por favor, tu opinión. Bueno, me parece que el lenguaje tiene la capacidad de reflejar tanto el machismo como el autoritarismo, como los prejuicios y todos los estereotipos sociales que personalmente como postura política pues repudio, ¿no? Es un reclamo de igualdad el que nosotros tendríamos que estar haciendo con todos los asegúnes que tenga esto de reclamar la visibilidad, pero insisto, creo que es un tema de muy claro de discriminación y de promover la igualdad, que además, a propósito de lo que hablábamos un ratito de la legalidad, pues en el primer artículo de la Constitución Así dice es. que todas las personas tenemos los mismos Así es, derechos. Entonces, cierto. de entrada ya no tendríamos que tener ninguna otra discusión, ya estamos todos en esa bolsa. El problema es que hay un montón de bolsas y que seguimos haciendo bolsas porque nos seguimos excluyendo y no hemos aprendido a nombrarnos y a respetar estas formas de ser nombrados. Nos negamos bueno, algunos nos negamos a ser invisibilizados y por eso es esta exigencia. Yo creo que sí es un problema estructural, sí es el patriarcado diciéndonos cómo quiere que seamos vistos y cómo vamos a ser bien vistos, y ese es el tema de fondo, ¿no? Eso es lo que tenemos que tirar. Muchas gracias, Vania. Aurora, adelante. Y parte de la experiencia también te comentaba muy importantísimo, súper muy difícil. O sea, el papel del Estado. Se te está oyendo un poco mal, se te corta la voz. Acá después para tu cámara. Sí. A ver, habla. Habla, Aurora. Sí, pero cortadito, ¿verdad? ¿La oyen mal también ustedes? Sí, cortado.
A ver, Quería comentar algo más. Sí se escucha mal. se escucha mal, sí. Ya, Si apagas tu ¿Podrías cámara. salirte de la reunión y volverte a meter? Ah, ok, sí, también es buena idea, sí. Ahorita la volvemos a admitir. Mientras tanto, Janine, a ver tu opinión, que también te veía muy encendida con lo que se estaba diciendo. Pues un poco me recuerda esto, toda esta discusión de la imposición del patriarcado, y más que enfocarme en feminismo, crítica de género, me gustaría como esta parte del poder, ¿no? O sea, ¿qué, qué es el poder y de dónde viene el poder? O sea, las comunidades LGBT, las mujeres, las personas con discapacidades no tenemos el poder. O sea, por lo tanto no podemos imponer cosas, como se ha dicho. Eh, Solamente la, la élite del poder puede hacerlo. Nosotros no podemos, ni siquiera se nos puede considerar élite porque pues, no tenemos los recursos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estaba pensando, ¿no? O sea, que me da a veces mucha risa y mucho coraje al mismo tiempo cuando los discursos de arriba utilizan estas palabras, ¿no? Que es una ideología, que somos una élite, que queremos imponer, cuando realmente es al revés, o sea, todo esto, pues el lenguaje, no quiero ponerlo tan así, tan agresivamente, pero se nos ha impuesto, ¿no? Claro, Entonces no, sí, nosotros sí. hemos decidido, pues, pues no voy a hablar con el masculino genérico, voy a hablar con la A o con la E o con la X. Claro. Entonces, pues, en ese sentido es mi aportación en este momento. Muchas gracias, Janine. Aurora, a ver si ahora sí te oímos bien. ¿ya? Sí, Muy bien. Bueno, quería comentar que parte también de este cambio es el papel del Estado. Es decir, sí hablamos mucho sobre el educar a las personas, pero a quien sí debemos así que exigir, presionar es al Estado mismo. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo uno debe estar pensando en estrategias para sobrevivir. Es que la ciudad debe ser segura por sí misma, es que los espacios deben garantizar esa seguridad a todas las personas, ¿no? Si tenemos el contexto de inseguridad, pero ahora añádele aparte el contexto de inseguridad que tenemos todas las personas en México, más aparte que hay grupos focales y más aparte una vía llena de discriminación, o sea, en la que el Estado no está haciendo nada. Es decir, creo que directamente a quien no hay que llegarle por la regular es, pues ahora sí que es la parte legislativa, o sea, y ese es como el comienzo. La bronca viene cuando ya se instaura todo, la aplicación. O sea, la aplicación es otro tema y obviamente que no se nos olvide que históricamente las poblaciones LGBT somos un foco aquí para la policía. Somos principales víctimas, somos de las principales víctimas del cuerpo policíaco en la historia de América del Norte y de América Latina y de todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es este contexto de quién tiene el poder, quién tiene el permiso. Por eso es muy importante que a la par de se cuiden estos discursos desde quienes están en el Estado, ¿no? Si un presidente, un diputado, un gobernador menciona algo negativo, es como darle permiso a la gente. Es como darle permiso a la gente de que como lo hace el representante puede hacerlo cualquiera. Entonces, también hay que priorizar esa parte. No somos al final de todo una sociedad aislada que hace lo que quiere, ¿no? O sea, vivimos bajo normas para todo hay reglas, para todo hay una forma de hacerlo y para todo hay carga moral de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues hay personas que estamos en desventaja en la vida diaria. Eso implica desde subirte a una combi, eso implica desde ir a comprar ropa, eso implica desde ir a un baño,
y que te puede costar hasta la vida, te puede costar la cárcel, te puede costar una multa, te puede costar el mal rato o que alguien te violente. Entonces nadie te garantiza que no te pase lo contrario. Se habla mucho, mucho, mucho sobre los derechos que merecemos, pero nadie nos garantiza qué pasa si nos fracturan esos derechos. O sea, quiero terminar. Muchas gracias, Aurora. Jamie Cardona me decía, mi compañera de la maestría y que muchas conocemos aquí, me hablaba acerca de estos horizontes utópicos, ¿no? Que se mencionó hace rato, utopía, alguien dijo, creo que tú, Aurora. Vamos al horizonte utópico. ¿Qué es necesario para tener una guía de hacia dónde ir, de lo que queremos conseguir, de lo que queremos hacer, de cómo queremos vivir? Siento que en todos los conversatorios y mucho más en este, se habla mucho, se ha puesto ahora muy en la mesa la parte de la discriminación, la violencia, la vulnerabilidad, la inseguridad más que la seguridad. ¿Cuál es el horizonte utópico de cada una de ustedes en cuanto a lo que quieren y cómo lograrlo? Porque también, ¿qué hacemos, no? Queremos visibilizar, no queremos visibilizar, queremos derechos, ¿cómo podemos luchar por esos derechos? Porque también recuerdo, los derechos humanos los tenemos que proteger todes, todas y todos. No le corresponde nada más al Estado, nos corresponde a todos y por eso podemos hablar de esto y podemos decirlo. No me encanta lo que dijo Sucede, exigencia no es imposición. Podemos exigir y podemos cuidar. Entonces quisiera como ir cerrando esta reflexión, esta charla, con que cada una de ustedes me dijera cuál es su horizonte utópico. ¿Qué podemos hacer para llegar ahí? Vamos a empezar con Dalia, por favor. Gracias, Netflix. Híjole, pues como comentaba, de pronto la palabra imposición suena autoritarismo, pero a mí me parece que puede haber dos rutas y son como una moneda, ¿no? Con dos lados. Un lado, el tema legal. O sea, yo sí creo que puede normarse el tema del uso del lenguaje. ¿Por qué no? Digo, si se legisla por cualquier estupidez, si los legisladores, las legisladoras están ahí haciendo de verdad leyes ridículas, ofensivas, Cuidando las piedras, perdón. ¿Perdón? Cuidando las piedras, por ejemplo, perdón. Sí, claro. No, sí, lo que hicieron en la mañana, ya mejor se los cuento después. Yo creo que sí se puede empezar por un tema de legislar al respecto. Ayer aprendí mucho en la mesa de las especialistas. Creo que el tema del lenguaje tiene mucho que aportar al desarrollo social. O sea, muchas veces se cuestiona, bueno, ¿y para qué sirven las humanidades? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué? Pues, carajo, para esto. Después del tema legal, que ya se inscribe de por sí en todo este marco normativo de tratados internacionales de la defensa de derechos humanos, viene el tema de legitimar. Yo creo que, a pesar de que, como decía Yanni, estas comunidades no son una élite, no tienen el poder, sí gozan del respaldo también de comunidades que gozan de mucha legitimidad y que gozan de, entre comillas, pues de estar en espacios de poder, como son algunos medios de comunicación y como es la misma academia. Yo creo que desde ahí se puede incidir los medios de comunicación, que no nos hagamos porque la campaña publicitaria funciona. O sea, yo ya me quiero imaginar una campaña en la que se reivindique el uso del lenguaje incluyente, en donde más allá de si aspiremos o no a respetar la gramática que parece que es su majestad, ¿no? Y que no se le puede tocar ni con el pétalo de una flexión o de un morfema. Creo que sí se puede impulsar una campaña, ¿no? Porque se me ocurre algo así,
Y partir de eso para empezar a normalizar y obviamente el tema educativo, pero como en lo práctico, pues hay que poner en los libros de texto. A mí me da muchísimo coraje, la verdad. Tengo un niño de 7 años, Claro. ya casi 8, está en tercer grado, y en sus libros de texto hay un discurso absolutamente binario, si bien nos va, en donde pues no hay manera, ¿no?, de que se nos metan los tuétanos de la cultura, términos como lesbiana, gay, transgénero, pansexual, orgullo, queer, transición, transfobia. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo, eh, cómo las nuevas generaciones van a conocer y van a apropiarse de este bagaje léxico para, pues en su momento, dar el trato apropiado a las personas, ¿no? Yo creo que no se puede reconocer aquello pues que te resulta absolutamente extraño y mucho menos lo vas a respetar, a tratar de simplemente con los derechos que posee y que le corresponden, si no se conoce, ¿no? Si no se conoce. Yo me la paso queriendo meterle estos términos a mi hijo y no es nada sencillo porque la escuela no ayuda, el modelo educativo no ayuda. Entonces creo que sí, vamos para recapitular, desde los medios de comunicación y desde la escuela, o sea, se tiene que hacer algo y hay que hacerlo pues en la medida de nuestras posibilidades y sí escandalizarnos. Tengo la fortuna de ser profesora y la verdad siempre me enfrento a ese dilema de cómo les digo. Y si aquí encuentro, si tengo un estudiante que no es heterosexual, entonces de plano pues hay que preguntar, o sea, y que ese tipo de preguntas empiecen a ser como muy normales para que la gente también aprenda pues, a responder eso, ¿no? Y, y bueno, pues nada más decir que yo creo que es un acto de rebeldía, la violencia sigue ahí. Yo sí mando correos oficiales con el uso de la X, de la arroba o de la E, porque lo considero así, como un acto de congruencia. Y la verdad es que creo que sí hay que romper con ese paradigma de es que cómo es un escrito oficial, que sí, vamos contra eso. Yo, al menos yo así lo asumo. Muchas gracias, Dalia. Muchas gracias. Suse, por favor. Me encantó, me hizo el día el término de a la reina no se le toca ni con el pétalo del problema. Es maravilloso, Dalia, porque ¿sabes qué es lo interesante? Que uno sí puede hacer activismo lingüístico. Justamente ayer, después de la sesión que tuvimos, surge, ¿no?, como esta noción de aquellos lingüistas o aquellos amantes de la lengua o estudiosos de la lengua que nos interesa hacer un trabajo de disidencia y de rebeldía por ejemplo, yo trato de hacerlo desde la perspectiva de la reivindicación del lenguaje popular, del lenguaje oral, más que sobre el escrito. Es bien interesante cómo hay una hegemonía, un status quo de cómo se supone que debemos hablar. Y entonces los terrenos en los cuales nosotros debemos de movernos tiene que ser en todos los flancos. Es decir, se trata justamente de boicotear y de atacar el sistema hegemónico, en este caso las instituciones, la normatividad dentro de la lingüística, pero es el momento de acercarnos también al terreno de lo cotidiano. Y hace rato que hablaba de las exigencias, no solamente se trata de que, como decía Aurora, que el Estado, que es bien importante el papel que tiene, pero no se trata solamente de que el Estado nos dé permiso, se trata de que dentro de la cotidianidad nosotros empecemos a exigirle a las personas que están a nuestro alrededor, porque eso sí lo podemos hacer. Nosotros a nuestros amigos, que si no comprenden nuestras necesidades, quizás no son nuestros amigos, ¿no? Y a nosotros, a nuestras parejas, a las personas, a nuestra familia, nos toca hacer una lucha, un trabajo que no necesariamente tiene que ser pedagógico porque es súper cansado, como dice Aurora, es terriblemente cansado, pero sí podemos empezar a exigir y empezar a instalar
el virus del lenguaje inclusivo, en el sentido de que si ustedes son docentes o personas que están trabajando en ciertos grupos sociales, en cierto contexto, es el momento que, como dice Dalia, nosotros empecemos a ser irreverentes, a ser rebeldes, a ser disidentes, porque es donde nosotros y nosotros debemos hacer toda esa labor. Entonces, ¿cómo se va a legitimar? Pues a fuerza de golpes hacia el sistema, es decir, no hay ninguna lucha en la que nos hayan dado chance, ¿no? En que nos hayan reconocido los derechos, pues, haciendo buena onda, y ya vas a dar permiso, ¿no? De que me reconozcas mi lenguaje inclusivo, y es defenderlo y llevarlo a capa y espada, porque va a haber mucha gente, en este caso, por ejemplo, de la gente que se abriga en esto de de la normatividad, que si la RAE como lo dice, que cómo hablamos, pues es el momento de ir dando golpes. O sea, yo creo que sí tenemos que ser completamente rebeldes en ese sentido. Y si tú trabajas, a veces, ayer hablábamos del precio cognitivo que implicaba hacerlo, pues cuesta, pero también esas pequeñas acciones, como dice Dalia, de mandar un correo que es institucional, con lenguaje inclusivo, con las características que sean. Y a lo mejor a veces al lenguaje inclusivo se le pide una exigencia de economía, de que sea fácil, pero sabemos que en realidad no es eso lo que les interesa, lo que les interesa es el privilegio que está amenazando. Entonces, en ese sentido, no vamos a obtener esa legitimación hasta que nosotros no nos involucremos totalmente y exijamos no solo a las instituciones, que esa es una labor de todos los días y de todas las luchas, por tener que hacer el trabajo, que es terriblemente cansado, pero también de hacerlo con las personas que están a su alrededor, y si tenemos alumnos, y si tenemos personas que están hasta nuestro lado, es el momento de empezar a exigir y cambiar. Y la exigencia no es violenta, la exigencia es simplemente, la forma en la que yo necesito que tú te dirijas a mí y que te dirijas a toda la diversidad de identidades que existen. Entonces es bien interesante, me gustó mucho el término del morfema, y de verdad me encanta estar con ustedes, porque esto amplía muchísimo también en el terreno de lo lingüístico, cómo hay que darle fuerza al lenguaje que nosotros hablamos todos los días, que no es simplemente el institucional, sino que es el lenguaje entre nosotros. Y es ahí también donde debe de venir existencia. Muchas gracias, Chique. Muchas gracias, Suse. Aurora, por favor. Bueno, pues se tiene que ser muy... Siempre hay que... Esto es una cuestión de empatía, o sea, honestamente, creo que todo es el resumen y la solución a todo este conflicto, ¿no? Es una cuestión de empatía, es una cuestión de comprender el otro, y que el otro es desde el otro en su propia cosmovisión del mundo es el mismo, ¿no? Mientras tú tienes tu propia cosmovisión del mundo en la que tú eres el centro y tus necesidades son las más importantes, pues la otra persona igual, ¿no? Ah, también quería que mencionen lo que ya hace rato que me acordé. Fíjense que también hay cosas muy claras sobre que la comunidad LGBT, las comunidades LGBT, en los medios de comunicación estamos para entretenerles, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo veo a la gente diciendo y la que soporte y cosas así, ¿no? O sea, como slangs, slurs, ¿cómo se dice en español? Bueno, jerga, ¿no? Como esta jerga J que tenemos en las comunidades LGBT, que le encanta a la gente, que le encanta imitarnos, que trata como de jugar con ello, porque para eso sí les interesa, para su entretenimiento, ¿no? Es por eso que hay tantos prejuicios alrededor de a qué se dedican a las mujeres trans, a qué se dedican los gays, a qué se dedica una lesbiana, ¿no? Qué es, qué le gusta, o sea, parece que cuando una es trans es igual a todas las demás, y cuando una es lesbiana es igual a todas las demás lesbianas, ¿no? Y es eso, ¿no? Estamos, las comunidades cis hetero sí deben hacer este ejercicio, o sea, sí les debemos exigir este ejercicio de reflexión, ¿no? O sea, te gusto como accesorio, parece que como esta dinámica de que las chavitas de tienen un amigo gay como para tenerlo de monedero, es como de, no, o sea, no somos un accesorio, no somos personas de segunda categoría ni de tercera categoría, tenemos necesidades propias, sueños propios,
y cada quien, independientemente de la corporalidad, que ese es el tema exacto, también más exacto, crucial, independientemente de la corporabilidad, tú no tienes un destino fijo, o sea, porque la exacto, sociedad está impuesta, ¿no? O sea, exacto, es hablar desde sí, desde romper los roles de género, temas que pues ya tenemos más conocimiento, claro, pero pues quería incluir esta reflexión también, ¿no? Hay que tomar en cuenta, porque yo sí lo resiento, ¿no? Como persona LGBT, en la que digo, no vine al mundo como entretenimiento, no vine al mundo a hacer este fetiche, no vine al mundo a hacer la burla, sí me explico, ¿no? Independientemente de si mi cuerpo es normativo, es spacing, es exuberante, si las tengo copas de y tengo la silicona hasta acá arriba, eso no define nada mi valor claro, como persona, por supuesto, eso no define que no tenga sueños, una mujer trans, es, es, es cuerpo, es mente, es sueños, es contexto, es historia, y así todas las personas, claro, todas las personas, ¿no? Entonces, creo que hasta este ejercicio de la reapropiación, de apropiarse incluso de como de la cultura queer, es decir, nos gusta la cultura queer, así como los blancos se apropian de la cultura afro, ¿no? Les gusta lo que generan culturalmente, pero no quieren darles derechos, claro, no quieren renunciar a los privilegios que han claro, obtenido a costa de la opresión. Y lo mismo pasa con la gente cisgénero contra la gente trans y la gente heterosexual con la gente no hetero. claro, ¿No? Entonces, es eso, ¿no? No solo somos parte de, es decir, me mete en la vida no era ser una mujer, yo soy una mujer desde siempre. Entonces, me mete en la vida son muchas cosas, entonces es una parte mínima de mi vida. Entonces, también por eso es muy importante la representación, muchísimo, muchísimo, es muy, muy importante. Ah, yo me he dado cuenta, voy a poner un ejemplo de la serie esta muy popular, la de Euphoria, esta serie adolescente que tiene una protagonista, una chica trans, ha normalizado el tema en una generación, ¿no? Porque la generación Z es como muy adicta a esta serie y ha normalizado que yo no veo en los comentarios de internet a los adolescentes a referirse a la actriz ni a su personaje masculino. Eso también se podría hacer con otras personas, ¿no? Con las personas no binarias, con otros nombres, ¿no? La labor de la representación y que eso implica en todos los aspectos, no solo son este estereotipo que nos han dicho, sino que estamos en todas partes. Esa es la otra cuestión de que aparte de existir, sí, sí es muy importante que el miedo es muy, muy fuerte, pero yo sí soy como muy, yo sí apoyo mucho en que tenemos que ocupar los espacios. claro, O sea, yo sí digo que como personas estudiantes tenemos que ocupar los espacios, o sea, no hay que preguntar por ellos, o sea, hay que ocuparlos, ¿no? Porque también eso es la cuestión, no estoy pidiendo, ya no, yo ya no estoy, yo al menos moralmente conmigo misma, yo no estoy para pedir respeto. O sea, yo no pido nada, yo me lo merezco claro, y si por no hay supuesto. consecuencias. Claro que sí, Aurora, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Voy a leer aquí unos comentarios. Abril BT, mucho de lo que muestran los medios de comunicación impacta directamente en la sociedad y su comportamiento. Tabique Malévolo nos dice, hola, se imponga o no, a mí me encanta que el lenguaje incluyente fuerza aún más la representación en los medios. Desde que estaba chavito, cualquier expresión de género nos la trituraban y como no tenía nada que aferrarme ni en la sociedad ni en medios, la reprimía y eso causa mucho daño. Agradezco el activismo feminista por quitarme la misoginia y al LGBT por darme identidad. Muchas gracias, Tabique Malévolo. No sé si sigue por aquí, pero muchas gracias. Eh, Efectivamente, ¿no? Esta es una discusión fuerte y muy, muy interesante. Decía Raúl Martínez Rojas en una plática que se dio también en la Facultad de Letras, no en el conversatorio, que él iba a seguir activo mientras o cualquier persona de la comunidad LGBT, lesbiana, gay, trans, no binario,
bisexual, asexual, etcétera, se sintiera mal, se sintiera dañado. Porque creo que lo que hemos hecho también es traer todo este tema a la parte personal, individual, ¿no? De qué onda. Janine, por favor, tu cierre. Bueno, pues yo en mis horizontes utópicos, como lo planteaste mismo, eh, concuerdo mucho con Dalia, con dar legitimidad sobre todo en la academia y en los medios de comunicación. Y lo uno con esto que está diciendo Aurora, ¿no? Que debemos ocupar los espacios. Eh, Sinceramente estoy muy agradecida de estar aquí porque, pues, o sea, cuando ves personas no binarias, género fluido, que estén dentro de la academia, tengan pues la, el perfil para estar en un conversatorio así, porque están eh, sobreviviendo, ¿no? O sea, tienen muchos, pueden tener cuestiones de salud mental, pueden tener problemas económicos, pueden tener muchas situaciones que no todavía no llegan a estos espacios. Entonces, yo estar en este espacio, pues me siento como pues agradecida, ¿no? De poder ocupar y poder, para que otras personas, ya sea tanto personas trans como no trans, no hegemónicas, puedan decir, puedo estar ahí, claro que sí. yo puedo estar ahí algún día. Y es como, también no relacionarlo a la representación que mencionaba Aurora. Es cuestión de, son pequeños pasos, son pequeñas cosas, pero es eso. Y también me gustaría añadir que esto de la empatía, escuchar a las otras personas, convivir con otro tipo de personas, no solamente con nuestro círculo cercano, con nuestro contexto cercano, sino acercarnos a otras personas y escuchar cuáles son sus vivencias, sus situaciones, y de ahí podemos encontrar toda esta diversidad. Muchísimas gracias, Janina. Al contrario, es un lujo poder escucharlas, poder escuchar la palabra de quien tiene que decirla, porque somos muchas las que tenemos y los y las les que tenemos que hablar de esto. No es nada más un grupo, no es nada más un punto, somos todos y es un lujo poder estar escuchándolas. Vania, por favor, tu cierre, que he dejado al final porque sé que vas a ser trituradora. Vamos. Que hablo mucho, que fui tu alumna, lo sabes bien. Bueno, creo que algunos medios de comunicación hemos sido conservadores con esto del lenguaje inclusivo, porque hay una disputa con la autoridad académica que es la RAE, y no nos hemos querido echar ese round, que también creo que es una de las razones. Creo que valdría la pena que como horizonte utópico dejáramos de lado la discusión de quién tiene derecho a tomar la palabra, que nos enfocáramos más bien, pienso yo, en la fuerza del lenguaje propiamente dicho, en la dimensión política que tenemos los hablantes y que sirve para nombrar, para reconocer, para respetar, y que desde ahí, desde esa autoridad, podamos reconocer que nosotros podemos cambiar si es necesario el pacto social y que podemos ser inclusivos. Eso sería mi reflexión. Sigo pensando, me dejaron muchas cosas de tarea. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, Vania. Sí, tenemos muchísima tarea de reflexión, todas, todes y todos los que estamos escuchando esto, porque son grandes personas las que nos están hablando, de verdad. Son personas que trabajan, que viven honestamente y también, como ustedes decían, ¿no? Haciendo su activismo cada quien, siendo rebeldes. Me moría de risa hace rato que hablaban de la rebeldía porque decía, bueno, pues es que es la historia de mi vida, ¿verdad? Y por su poesía, y es una maravilla poder escucharlas, a todas las que han estado, que han sido mujeres, solamente vamos a tener mañana a Wednesday, pero todas las demás han sido mujeres y su aportación es inmensa, nos deja reflexionando y de eso se trata. Y muchísimas gracias, yo les agradezco con todo el corazón al público que una vez más, muy respetuoso,
ha escuchado con una forma muy hermosa de estar aquí presentes. Eso yo lo agradezco muchísimo porque me refuerza la idea de que hay otra manera de existir, no la manera violenta de Facebook de repente, ¿no? Que es una cosa terrible ahí las discusiones, sino una manera respetuosa de decir, oye, pero ¿y tú cómo ves esto, no? De participar, de enriquecernos, de estar o no de acuerdo, porque el no estar de acuerdo y criticar es súper, súper valioso, sino cómo caminamos, cómo evolucionamos, cómo llegamos a otros lugares, ¿no? No debemos decirle a nadie, ni a los alumnos, alumnas y alumnas, ni a nadie, decirle, no decidas, cállate, ¿no? La razón la tiene, claro que no, debemos decir esto que estamos haciendo, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este ejercicio, en estas reflexiones, yo creo que es muy bonito porque ciertamente nos queda a todas, a todos, a todos esta cosa de, ay, yo quiero seguir pensando por aquí, ay, ¿qué dijeron por acá? Ay, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me encanta que haya salido el capacitismo, el contraespecismo, ¿no? O sea, ya vámonos de golpe con todo lo que está cambiando en nuestro siglo XXI, con estas situaciones terribles pandémicas, pero seguir adelante, ¿no? Esta es la ambición. Muchísimas gracias por ser parte de ella. Y bueno, estoy intentando grabar, espero que esto se grabe, lo podré poner por allí con el audio como salga. Lo importante es tener este documento para que alguien más se pueda acercar, pueda ver, resuelva sus dudas, resuelva sus inquietudes. Y muchísimas gracias, Dalia, Vania, Janine, Aurora y a Suse que siempre nos da aquí unas opiniones pesadísimas y bellísimas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Nos seguiremos viendo mañana. Mañana tenemos otra vez a Janine para los que quieran, porque la vamos a aprovechar en su faceta de traductora, por supuesto, y a Daniel Huense, porque ahora vamos a hablar de lenguaje incluyente en estos aspectos de traducción. Me costó trabajo quedarme callada ahora y decirle, ¿cómo le haces, Janine? Porque lo haremos mañana, la traducción y la escritura creativa. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Gustazo gracias. compartir con ustedes. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, abrazos a todos. Rosendo por allí. Muchas gracias por estar. Azu, muchas gracias. Zelda, Laura, muchas gracias por quedarte aquí con nosotras. Edith, que ya se fue, muchas gracias.